de caer rendido por el sueño, justo al amanecer, y escribía con las ventanas abiertas, con la mirada perdida en uno de los barrios más característicos de Granada, que es el Albaicín, la Sierra y la Torre de la Vela de la Alhambra que veremos esta tarde, ¿no? Aquí escribió obras como las de Yerma o Bodas de Sangre y nacieron de aquellas noches de insomnio en esa casa conocida como la Huerta de San Vicente. ¿Por qué os cuento esto? Porque hace 87 años que este gran poeta, Federico García Lorca, uno de los más grandes de la historia de la literatura de España, fue cruelmente silenciada su voz cuando aún le quedaba una larga vida por delante. Le asesinaron muy joven. Y de todos los futuros posibles que le arrebataron a él y a la generación que él representaba entonces, sin duda el compromiso con una Europa unida y en paz, que no llegó, por desgracia, a ver en vida, es el más plausible de todos. Así lo anticipa su obra. Si tenéis ocasión de poder leer algo de su obra, lo veréis. Es todo un grito de libertad, de concordia, de compromiso con la dignidad de los más vulnerables. Un canto de esperanza contra todo tipo de violencia. Hoy esa violencia golpea de nuevo el corazón de Europa. Cuando creíamos haber desterrado para siempre el espectro de la guerra de nuestro continente, nos enfrentamos a un conflicto brutal en términos de vidas perdidas, de devastación. Un conflicto que amenaza, querido Volodymyr, la estabilidad y la seguridad global y también tiene un impacto económico que trasciende los límites de nuestro continente, como bien sabemos, y cada vez que tenemos ocasión de poder reunirnos con líderes de otros continentes. En la última cumbre de esta Comunidad Política Europea, celebrada en Moldavia, la presidenta Sandu recordaba que el conflicto en Ucrania se libraba a tan solo 20 kilómetros del lugar en el que nos reuníamos entonces. Hoy no son 20 kilómetros, como bien sabéis, sino 4.000 kilómetros de distancia entre Granada, entre esta ciudad, y la capital de Ucrania, Kiev. Y, sin embargo, también hasta aquí han llegado cientos de refugiados y refugiadas que huían de las bombas de Ucrania. A mi juicio, queridos colegas, hay un gran simbolismo en este hecho. Y es que, a pesar de la enorme distancia, incluso física, que nos separa, nuestra vocación, querido Volodymyr, de unidad frente a la agresión rusa es aún más firme. Lo es nuestra voluntad de cooperación frente al imperialismo de Putin, lo es nuestra apuesta por el diálogo, por la paz, por la estabilidad y por la seguridad de Europa frente al uso injustificado de la fuerza. Y este foro, esta Comunidad Política Europea, es expresión de un afán compartido y es colaborar para construir la Europa del futuro, sea cual sea nuestra posición en el continente, seamos o no miembros de la Unión Europea, como también, por diversas razones, otros países que hayan elegido otro camino distinto al de la integración europea. Esa Europa del futuro, yo creo que solo puede levantarse sobre los cimientos de la seguridad, de la estabilidad y de la prosperidad. Y, por tanto, merece la pena reflexionar estratégicamente, como vamos a hacer, sobre cómo consolidarlos, especialmente en un momento crucial como el que estamos viviendo. Nos une, creo que, la común aspiración de abordar en este espacio flexible e informal los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa, desafíos que no se detienen ante fronteras ni entienden de arquitecturas supraestatales, porque su impacto recorre nuestro continente de un extremo a otro. Y en esta tercera cumbre vamos a tener ocasión de abordar algunos de estos retos de futuro que en realidad ya condicionan nuestro presente. Los conocéis bien, el impacto de la digitalización sobre nuestras sociedades, particularmente la inteligencia artificial, la soberanía energética del continente y, por supuesto, un orden internacional basado en reglas y también cómo fortalecer el multilateralismo. En fin, confío, y ya con esto termino, queridos amigos y amigas, en que esta tercera cumbre de la Comunidad Política Europea nos ayude a encontrar respuestas a estos desafíos y que, por encima de todo, lo que haga sea eso, afianzar los sólidos lazos que ya nos unen, lazos atravesados no solo por la geografía, que nos hace compartir este continente, sino también por el peso y las enseñanzas de la historia. Lo vais a ver en esta tarde, en donde tendremos ocasión de visitar el Palacio de la Alhambra, la historia que late con fuerza en el corazón de esta ciudad de Granada, cuyos muros nos hablan sobre todo de convivencia y de encuentro entre distintas culturas,
Los árabes vivieron en España, en la península ibérica, pero en particular en España, durante 600 años, más de 600 años. Nos han dejado una herencia que vamos a poder disfrutar en el día de hoy. Bueno, Granada nos habla de eso, de convivencia y de encuentro entre culturas. Síntesis, en definitiva, de la gran epopeya de este rincón del mundo que se llama Europa. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo de venir aquí a Granada. Quiero que sepáis que toda España, Andalucía y en particular esta ciudad, pues os acoge con una gran satisfacción y felicidad y un gran orgullo. Y desde luego, si ese orgullo podemos personalizarlo en una persona en la que todos nos vemos reflejados e inspirados, y desde luego la sociedad española lo está, es sin duda alguna el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al que cedo la palabra.